Estimados estudiantes, se encuentran todavía en la sala, ¿verdad? Espero que sí. ¿Me confirman en el chat, por favor? Ok, muy bien. Entonces, continuando con nuestro programa, ya tenemos la presencia de nuestro especialista, Iván Infantas, del Ministerio. Eh, Permítanme un segundito, por favor. Del MINAM, quien nos va a tratar el tema. Él es especialista en evaluación de cambios de uso de territorio y nos va a tratar el tema de la zonificación ecológica y económica hacia una gestión sostenible, racional y eficiente del territorio. ¿Sí? Doctor Iván Infantas, le cedo la palabra. Sí, buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo está? Comparto la presentación. Voy a compartir. Sí se ve, ¿no? Se ve y Sí, se escucha bien. correcto, se escucha perfectamente. Listo. Bueno, nuevamente buenas tardes con todos. Mi nombre es Iván Infantas, ¿no? Soy de profesión, soy ingeniero geógrafo. Actualmente estoy trabajando en el Ministerio del Ambiente, en la Dirección General de Ordenamiento Territorial y de la Gestión Integral de los Recursos Naturales, ¿no? Entonces, nosotros desde la dirección estamos encargados, tenemos por competencia el ordenamiento territorial desde el uso de los instrumentos como es la zonificación ecológica y económica, ¿no? Para la gestión del territorio. Entonces, la presentación que voy a hacer hoy día, que es lo que nos convoca, y de acuerdo a lo solicitado por parte de la SBN a esta dirección, es hacer una presentación con relación a la zonificación ecológica y económica hacia una gestión sostenible, racional y eficiente del territorio, ¿no? Me avisan si es que por ahí se me va la señal porque estoy conectado desde la oficina y estoy utilizando la señal de Wi-Fi de mi celular. De acuerdo. ¿Ya? Sí, estamos pendientes. Ya, ok. Entonces, continuando. Listo. Voy a cerrar algunas ventanas que... Entonces vamos a empezar sobre qué es la zonificación ecológica y económica, que es un instrumento técnico que contiene las alternativas para el uso sostenible de un determinado territorio basado en la evaluación de sus potencialidades y limitaciones con criterios físicos, biológicos, sociales, económicos y culturales, ¿no? Como vamos a ver más adelante, estas alternativas de uso sostenible se hace a partir de un diagnóstico del territorio que identifica las potencialidades de acuerdo a sus condiciones biofísicas, ¿no? Siempre teniendo presente el enfoque ecosistémico, ¿no? Y a partir de ello se van a determinar algunas categorías de uso, ¿no? Que estas categorías de uso van a orientar a la ocupación ordenada del territorio. ¿Para qué sirve, no? La ZE, la zonificación ecológica y económica, tiene un marco legal, ¿no? Cuenta con un reglamento, ¿no? De la zonificación ecológica y económica y también una directiva metodológica, ¿no? De acuerdo al artículo 23 del Decreto Supremo número 087 de 2004 de la PCM, la ZE sirve para orientar los procesos de planificación y gestión del territorio. O sea, a partir de las condiciones y sus potencialidades,
eh, permite justamente orientar a los tomadores de decisiones el uso adecuado de ese territorio y que esto al final se va a tener que espacializar a partir de los proyectos también de inversión pública, ¿no? Esa es la idea, que forme parte de una cadena de valor pública, ¿no? Desde la información espacial de la zonificación ecológica y económica. Entonces, la ZEE, ¿no? Es el instrumento técnico y orientador del uso sostenible de un territorio que no asigna usos y ni excluye usos. Es decir, presenta un abanico de posibilidades, de potencialidades, de vocación y aptitud del suelo que permite diferentes tipos de actividades, ¿no? Eh, Esto, al final, esta decisión sobre el uso del territorio, como les decía, va a quedar en responsabilidad pues de los tomadores de decisiones, tanto de los gobiernos regionales y locales, ¿no? Entonces, no se indica, debido a esas diversas posibilidades, no se asigna un uso en exclusivo, ¿no? Entonces, evalúa también las potencialidades y limitaciones desde el punto de vista físico, biológico, social, económico y cultural. Para poder abordar estos aspectos, se requiere generar información, ¿no? Información temática, ¿no? Que analice el territorio desde sus propias características y condiciones biofísicas, ¿no? Y sociales. Su uso asegura la toma de decisiones informadas y la gestión eficiente del territorio, ¿no? Teniendo ya este diagnóstico integral del territorio, va a permitir tomar estos usos de forma adecuada y eficiente, ¿no? Y garantiza que los territorios también cuenten con un aprovechamiento de ventajas comparativas a partir de la identificación de las alternativas de uso sostenible del territorio. Entonces, la zonificación ecológica económica desde este análisis integral puede responder diferentes tipos de preguntas y problemáticas relacionados con el territorio, ¿no? Por ejemplo, ¿dónde están las zonas agrícolas con potencial para cultivos en limpio? ¿Dónde están las zonas prioritarias para la conservación? ¿Dónde están las zonas con potencial para la localización de rellenos sanitarios? ¿O dónde están las zonas con potencial para turismo en mi región, ¿no? O en mi ámbito local o distrital, ¿no? Entonces, lo que busca la zonificación desde este enfoque espacial es poder responder y sin ser pretenciosos tampoco poder contribuir, ¿no? A la gestión y a la ocupación adecuada del territorio a partir de esta identificación de potencialidades. Las etapas del proceso de zonificación ecológica y económica son estas, ¿no? Son 1, 2, 3, 5 etapas. La etapa inicial, que inicia como su nombre lo dice, desde la decisión de la autoridad, y esto es refrendado mediante una ordenanza, ¿no? Entonces, primero tiene que existir esa voluntad política de querer iniciar este proceso de zonificación ecológica y económica. Luego, eh, continúa con la formulación, ¿no? En la formulación ya se aborda todo el aspecto metodológico para la propuesta de zonificación ecológica y económica, pero antes, si bien es un trabajo técnico, también es un trabajo concertado que involucra a diferentes actores de distintas instituciones, ¿no? Que tengan representatividad dentro del ámbito territorial de estudio, ¿no? En ese sentido, se conforma una comisión técnica regional o local, ¿no? Donde están los representantes a nivel regional, está la autoridad o la unidad orgánica encargada pues de conducir el proceso de zonificación ecológica y económica en representación del gobierno regional, representantes de las municipalidades provinciales,
representantes de las comunidades indígenas o campesinas, representantes de las instituciones privadas, ¿no? Representantes también de instituciones de investigación, ¿no? Entonces, todo este grupo de actores acompañan el proceso de zonificación ecológica y económica en el desarrollo de la formulación de la ZEE, ¿no? A partir de sus opiniones y aportes o comentarios técnicos, ¿no? Y esto también alimenta desde el aspecto social, multiactor, y tomando en cuenta los conocimientos y saberes expertos locales, el trabajo técnico que elabora el equipo técnico de ZE del gobierno regional, ¿no? Porque el proceso de zonificación ecológica y económica lo lideran los gobiernos regionales y locales, claro, con el acompañamiento del Ministerio del Ambiente a través de esta dirección, ¿no? De esta Dirección General de Ordenamiento Territorial. Lo que nosotros orientamos es básicamente el cumplimiento de las metodologías, de los procedimientos ya normados, ¿no? Luego ya pasa a la aprobación, culminada la propuesta de ZE, pasa por una aprobación, también esto se emite a través de una ordenanza, ¿no? Previa también opinión técnica del Ministerio del Ambiente, ¿no? Ahí está la opinión técnica del Ministerio del Ambiente y también la validación que tienen por parte de la Comisión Técnica, ¿no? Entonces ya hay un sustento y un soporte tanto social, concertado y técnico con respecto a estas propuestas de zonificación ecológica y económica. Pasando a la aplicación de la ZE, ¿no? Que indica que una vez, según la norma, una vez aprobada, las diferentes instituciones públicas o privadas tienen que utilizar este instrumento, ¿no? Entonces, lo que se busca acá dentro de la aplicación es articular con otros instrumentos de gestión territorial, ¿no? Desde su información espacial, ¿no? Por ejemplo, como los planes de desarrollo, los PDRC, ¿no? El Plan de Desarrollo Regional Concertado, el Plan de Desarrollo Regional local, perdón, el Plan Concertado local, y también con los planes de condicionamiento territorial y otros planes asociados con la gestión del territorio, ¿no? Entonces, de esa información, estas se articulan a los objetivos estratégicos o las acciones que abordan otros instrumentos de gestión territorial, ¿no? Y luego pasamos ya a una monitoreo, evaluación y actualización, ¿no? La idea es que también la zonificación desde esta información pueda responder a algunas tipologías, ¿no? Que contribuya a reducir algunas brechas sectoriales, ¿no? Por ejemplo, porcentajes de degradación de áreas degradadas, porcentajes de áreas degradadas por presencia de botaderos, que están determinados estos indicadores a nivel de hectáreas, y que en el tiempo, a través del uso de la zonificación y las medidas que se tomen, puedan contribuir a reducir esa brecha, ¿no? Entonces ahí vamos a evaluar y vamos a monitorear el uso de la zonificación ecológica y económica, y determinar también con ello el monitoreo, ¿no? Desde la aprobación de la zonificación hasta con el pasar del tiempo, ver cuáles son los casos, usos del instrumento, ¿no? Que contribuyan a la gestión del gobierno regional. En la zonificación existen niveles, ¿no? Uno es el nivel que es la macrozonificación, tiene una escala del 250.000. Hay gobiernos regionales que cuentan con la ZE a ese nivel de escala, como es el caso de San Martín, Madre de Dios y otro más. Acá se identifican los grandes ecosistemas a nivel nacional, macrorregional, para las políticas y planes de desarrollo y de ordenamiento territorial. También tenemos escala de la mesozonificación,
que estaba entre el 50.000 y el 100.000, ¿no? Dentro de los gobiernos regionales es la escala que se viene desarrollando, ¿no? También estos son para ámbitos regionales, pero también a nivel provincial han desarrollado escalas a 100.000 cuencas hidrográficas o áreas de interés para que contribuyan a los planes de desarrollo, proyectos y programas, ¿no? Escala micro, que ya tiene un nivel de detalle mucho más importante, un nivel de resolución y de análisis un poco más, eh, con mucho más énfasis, con mucho más detalle, ¿no? Eh, Acá ya se trabaja en ámbitos mucho más específicos a nivel de distrito, ¿no? Porque imagínense hacer un trabajo de microsignificación a nivel del departamento, también los estudios tienen un costo, ¿no? Entonces, el trabajo al ser mucho más detallado, mucho más específico, este, requiere de mucho más presupuesto, ¿no? También contribuye a los planes de desarrollo, proyectos y programas ya a un nivel local. Y dentro ya de la formulación, ¿no? Para determinar, como hemos visto en las láminas anteriores, esas potencialidades, esas condiciones, para brindar las alternativas se requiere de información ya especializada, ¿no? Información temática específica que dentro de su análisis integral se puede determinar las categorías de uso de la ZE. Entonces, dentro de esta información se requiere primero, teniendo en cuenta el ámbito local, en el procedimiento metodológico en cuanto a la parte de la operativa, similar en los distintos niveles de escala, solo se profundiza en los niveles de análisis por unidad, por unidad espacial de análisis territorial. Entonces, se requiere una imagen satelital, se genera un mapa base, ¿no? Una cartografía base, que incluye lo que es las curvas de nivel, la red hidrográfica, centros poblados, red vial, etcétera, todo lo que conforma una cartografía básica. Y luego de ello se empieza ya a generar esos estudios ya temáticos más específicos, ¿no? Como hemos visto también aborda aspectos físicos, biológicos y sociales. Entonces en el aspecto físico se elabora información geológica, geomorfológica, fisiográfica, se hace un análisis de capacidad de uso mayor del suelo. También se considera estudios que abordan los aspectos climáticos, hidrológicos, zonas de vida, información biológica como la vegetación, ¿no? Cobertura vegetal, estudio la biodiversidad, la fauna, estudios sociales, socioeconómicos, culturales, de turismo y de uso actual, ¿no? Todo esto tiene una elaboración secuencial, ¿no? Porque el propósito de identificar estas potencialidades es que a partir de este análisis integral que se requiere, se necesita que todos estos mapas tengan un grado de coincidencia a nivel espacial, ¿no? Porque pasa por todo un análisis de información geográfica, ¿no? Entonces, en toda la parte del procesamiento requiere un tratamiento de esta información y más si el análisis es integral, ¿no? A partir del cruce de información para poder determinar luego ya la evaluación, ¿no? La evaluación que ya está orientado a determinar ya las potencialidades, ¿no? Determinar los valores que están ya relacionados con el valor productivo de los recursos renovables y no renovables, el valor bioecológico, ¿no? También se hace un estudio de vulnerabilidad y riesgo, conflictos de uso, actitud urbana industrial y potencialidades socioeconómicas, ¿no? Teniendo ya esta evaluación, luego pasa ya a una fase de validación, ¿no?
Entonces, con todo este proceso analítico y de evaluación, se obtiene una propuesta de ZE, que es la que vemos acá, ¿no? Este es esta es una propuesta de ZE de Huancavelica, donde en este mapa se encuentra en el centro, se determinan las zonas ecológicas y económicas. Cada zonas ecológicas y económicas está asociado con una potencialidad de acuerdo a ese análisis físico, biológico y social. Y lo que vemos con los mapas más pequeños son los submodelos de análisis, ¿no? Los valores que le estaba diciendo, ¿no? Acá ya se hacen submodelos relacionados con recursos naturales renovables, no renovables, se determinan los conflictos de uso, mapas de valor bioecológico, de aptitud urbana industrial, etcétera, ¿no? O sea, son información, submodelos que lo llamamos dentro, que se llaman de acuerdo a la metodología, y que a partir de este cruce de criterios se determina esta propuesta de la zonificación ecológica y económica en estas grandes zonas que son las categorías de uso de la zonificación ecológica y económica, que son las zonas productivas, zonas de protección y conservación, zonas de tratamiento especial, zonas de recuperación, zonas urbanas o industriales, ¿no? En las zonas productivas, que ahí está el aspecto mucho más físico, de análisis ya a nivel de aptitud y vocación del suelo, ¿no? Acá vamos a encontrar zonas aptas para cultivos, ¿no? Para actividad forestal, para producción forestal, también en ámbitos marinos costeros, también se pueden determinar potenciales pesqueros, y también en zonas continentales con potenciales acuícolas, mineros, energías limpias, turismo, entre otros, ¿no? De acuerdo también a las prioridades del ámbito de estudio, ¿no? Se determinan también, como les comentaba, zonas de protección y conservación a partir del análisis de áreas naturales protegidas, zonas que presentan alta valor bioecológico por biodiversidad, o zonas que presentan también ecosistemas con condiciones de fragilidad, ¿no? Las zonas de tratamiento especial ya están orientadas a las áreas arqueológicas, histórico-culturales, ¿no? Que requieren una estrategia especial, ¿no? Para la orientación del uso. Zonas de recuperación, ¿no? Que son las áreas que requieren también una estrategia especial de recuperación, pero de los ecosistemas, ¿no? Que a partir del mal uso o manejo pasan por un proceso de degradación, ¿no? Las zonas urbanas o industriales, que a partir de estas condiciones físicas, de la capacidad portante, son áreas favorables para la ubicación y manejo de servicios, y permiten el desarrollo y expansión de establecimientos, de asentamientos urbanos, ¿no? Estas propuestas también se hacen buscando la articulación con otros instrumentos, como le decía, ¿no? de gestión territorial. Entonces, la zonificación ecológica y económica es un insumo, como les comentaba también, para las políticas públicas, porque determina, y acá ya se puede visualizar mejor, esas zonas ecológicas económicas que, de acuerdo a su actitud, hay zonas que identifican que son potenciales para cultivos en limpio, zonas para cultivos en limpio con potencial forestal, maderable y minero, con potencial no solamente para cultivo, sino minero y turístico. Por eso, dentro del concepto, la naturaleza de la zonificación, justamente orientar la toma de decisiones, pero con base en estas alternativas, ¿no? O sea, vemos que en una determinada zona se puede encontrar no solo uno, sino dos o tres potenciales, ¿no? Y no solamente potenciales desde el aspecto físico, ¿no? Sino también determinar cuáles son esas zonas prioritarias de conservación, ¿no? Porque también hay zonas que presentan condiciones de fragilidad que ameritan un tratamiento especial para su conservación, sin restringir, sino que brindar un uso alternativo y un uso sostenible del territorio, ¿no?
y a su vez también se identifican estas áreas de recuperación, ¿no? Que pueden ser áreas degradadas por un sobreuso, un mal uso del suelo, que son incompatibles con la capacidad de uso mayor del suelo, o áreas degradadas por otro tipo de acción que, que generan este proceso de pérdida de cobertura y pérdida también de estos servicios ecosistémicos. Entonces se identifican estas zonas para se puedan establecer algunas medidas o acciones de recuperación, pero ya desde la zonificación ecológica y económica te dice dónde debes plantear alguna acción. Y esto, y si bien, como vemos acá en este mapa de zonificación ecológica y económica es de Junín, también es utilizado a nivel provincial. Es decir, el proceso de zonificación que se ha aprobado a nivel departamental también es un insumo importante para las municipalidades provinciales, ¿no? Entonces la idea central es que la ZEE que tiene una información importante, tiene una información estratégica que brinda alternativas para el uso sostenible del territorio en el momento actual, ¿no? Porque, claro, el análisis que se hace desde tomando en cuenta los primeros insumos para elaborar la zonificación ecológica y económica, nos apoyamos mucho de una imagen satelital para determinar esas unidades. Entonces, hacemos el diagnóstico desde ese momento actual, que nos permite hacer un análisis prospectivo, un análisis multitemporal, sí, ¿no? Pero ya te da esa línea base para poder hacer otros tipos de evaluaciones, ¿no? Entonces, desde la identificación de las zonas que cumplen esas condiciones o aptitudes, permiten plantear estrategias. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que contribuye a partir desde su enfoque espacial con las políticas públicas. Entonces, hablamos de una espacialización de las políticas públicas con la finalidad de que de contar con una ocupación ordenada y uso sostenible del territorio. Ese debería ser el resultado, ¿no? O sea, orienta y contribuye a la instalación de proyectos, ¿no? Pero proyectos que se puedan ubicar en zonas que cumplen con los criterios y las condiciones biofísicas, ¿no? Acá les quiero mostrar algunos casos de aplicación de la zonificación ecológica y económica. Por ejemplo, este es ya. Esta es una propuesta de zonificación. He tratado de sintetizar el resultado. Esta es una propuesta de ZE de Hilo, de la provincia de Hilo, Moquegua. Entonces lo que buscamos con la zonificación es que la zonificación también forma parte como tiene una información estratégica, forma parte de un planeamiento estratégico que se articula al sistema, a estos instrumentos también estratégicos como son los planos de desarrollo concertado, por ejemplo, ¿no? Entonces, si vemos la propuesta de ZDE de Hilo, vemos que hay zonas con potenciales de energía limpias, de energía solar. Entonces, ¿qué quiere decir? Que yo acá puedo instalar un proyecto relacionado con paneles solares, por ejemplo. Estas áreas que tienen potencial para realizar actividades de turismo. Entonces, ya me está diciendo que esas zonas cumplen con las condiciones y yo puedo desarrollar esa actividad, ¿no? Es más, hay
en zonas que presentan por su misma condición también una zona prioritaria de conservación, se podría presentar se podría plantear una propuesta de áreas de conservación regional, etcétera, ¿no? Entonces, eso es lo que te permite la zonificación ecológica de desinformación, ¿no? Entonces, de acuerdo a esos potenciales, qué uso yo le puedo dar al territorio, ¿no? Teniendo así un impacto menor, ¿no? Porque cumplen ciertos criterios y condiciones, ¿no? A partir de este análisis de variables. También la zonificación, desde su información, permite hacer distintos análisis, ¿no? Por ejemplo, en la información que maneja la ZE se hace también una evaluación del uso actual del territorio, ¿no? O sea, el uso actual, las actividades que se desarrollan en el territorio. Entonces, por ejemplo, como vemos en esta lámina, vemos que se están desarrollando usos agropecuarios, ¿no? Y usos forestales. Pero ¿será que esta actividad o estos usos son acordes a la aptitud del suelo? Entonces, ese análisis te permite, a partir del cruce de información, determinar si efectivamente la actividad es compatible con la aptitud del suelo. Entonces, estas son todas las tierras con uso agrícola. Pero el potencial, o sea, la vocación del suelo, ¿no? Donde se pueda desarrollar la actividad de manera adecuada, sería esta zona que está pintada de rojo, ¿no? Que sí son las tierras que por su capacidad de uso mayor tienen un potencial agrícola. Entonces vemos que acá, al desarrollar una actividad agrícola en zonas que no son las óptimas, con el tiempo generan pérdidas de suelo y pérdidas también de coberturas y generando ya un proceso de degradación, ¿no? del suelo. Entonces, si esto uno lo analiza de manera multitemporal, por ejemplo, ese mismo ámbito en el año 2008, vemos que las áreas que están encerradas en círculos son áreas degradadas, durante el tiempo van aumentando, ¿no? Se van ampliando esas áreas. Vemos en el 2012 se va creciendo y ya en el 2018 las áreas degradadas cada vez son más amplias porque existe mayor intervención, ¿no? Entonces acá ya pierde una continuidad del ecosistema, ¿no? Entonces se puede visualizar ya esa pérdida de cobertura, ¿no? Entonces, ya sería pérdida de cobertura por actividad agrícola. Entonces, como les decía, y acá ya se puede mostrar mejor cómo es la pérdida de los bosques en periodos, ¿no? En estos periodos, en estos años, cómo se va acrecentando, ¿no? Porque la intervención es mayor, ¿no? Y en detrimento del ecosistema, ¿no? A pesar de que la vocación del suelo, como lo hemos visto, no es compatible con el uso, ¿no? Ese es un caso. Otro caso es que también, a partir del uso de la zonificación, puede contribuir a proyectos relacionados con infraestructura natural, ¿no? Con recuperación de ecosistemas, ¿no? El Ministerio del Ambiente, de esta dirección, ya ha creado una metodología de trabajo de cadena de valor pública que se evalúa el territorio a partir de las condiciones biológicas, físicas y sociales que respondan y contribuyan al cierre de brechas a partir del uso de la zonificación y que permitan también la identificación de medidas
a través de proyectos de inversión, ¿no? Entonces, se evalúa, se hace ese diagnóstico para poder luego identificar unas carteras de proyectos que permitan contribuir, ¿no?, a la recuperación de ese ecosistema, ¿no? Entonces, el objetivo metodológico, en este caso, es contribuir a la movilización de inversiones públicas y privadas alineadas a la tipología del sector ambiente para el cierre de brechas, ¿no? Entonces, este análisis ya se hizo un trabajo en el ámbito de Huancavelica para recuperar ecosistemas, ¿no? Y se determinaron los ecosistemas y aquellas áreas que también presentan algunos procesos de pérdida, ¿no?, de ecosistemas. Entonces, ese es un trabajo en conjunto con diferentes actores también, ¿no?, con el gobierno regional y con varios actores de parte del gobierno regional involucrados en este tema, ¿no? Entonces, por ejemplo, a partir de este análisis se puede identificar cuáles son las características de medidas de infraestructura natural para recuperar las áreas degradadas que brindan servicios de regulación hídrica, ¿no? Entonces vemos acá un bofedal, pero no solamente es analizar propiamente el bofedal, sino su entorno y qué acciones se pueden tomar ya desde una mirada integral, sistémica, para recuperar ese ecosistema, ¿no? Entonces se pueden plantear proyectos relacionados con siembra y cosecha de agua, microembalses, ¿no? Entonces, pero desde el insumo de la zonificación ya podemos plantear, o ya podemos focalizar la intervención, ¿no? También, a partir de la aplicación de la zonificación ecológica, puede analizar y contribuir a otras problemáticas relacionadas con residuos sólidos, por ejemplo, que son problemas que se presentan en casi todos los ámbitos a nivel nacional, ¿no? Entonces, a partir de los insumos de la zonificación ecológica económica, nos permite también determinar zonas, áreas óptimas para identificar, para poder identificar eh, áreas que cumplen criterios para la disposición final de residuos sólidos, ¿no? Entonces, porque uno de justamente las problemáticas que tiene el Perú es el manejo de residuos sólidos, es justamente la escasez de lugares adecuados destinados a su disposición final. Al no tener zonas potenciales para infraestructura de disposición final, ocasiona también la degradación de los ecosistemas, generando una brecha del 51% de población atendida con el servicio de disposición final adecuada. Entonces, el Ministerio del Ambiente, entre las direcciones de ordenamiento territorial y la Dirección de Residuos Sólidos, trabajó en una propuesta procedimental para identificar estas zonas óptimas que cumplan con los criterios establecidos en las normas, ¿no? A partir del uso de información, a partir de el análisis de variables, ¿no?, determinar cuáles son los criterios de restricciones y exclusiones, y con ello determinar cuáles son las áreas potenciales para la infraestructura de disposición final de residuos sólidos, ¿no? Entonces hay un cruce de variables ahí, de análisis, y alternativas también de uso para identificar estas áreas potenciales, ¿no? Entonces ya hemos hecho algunos trabajos también en ámbitos, ya en varios departamentos y a nivel local y también a nivel de cuencas, áreas potenciales para la disposición final de residuos sólidos, ¿no? Como vemos en estas áreas, por ejemplo, las áreas rojas son las que presentan las condiciones ideales, óptimas para poder instalar esta infraestructura de disposición final de residuos sólidos, pero también se presentan otras alternativas, ¿no? Porque sobre el territorio pues hay diferentes tipos de usos, concesiones y áreas que no necesariamente van de la mano con las mismas condiciones físicas, ¿no? Entonces, pero sí se requiere hacer un análisis de superposición, ¿no? Entonces, en este análisis de superposición podemos decir, por ejemplo, que cumplen con las condiciones, es una zona potencial, pero se encuentra sobre una comunidad campesina, o se encuentra sobre una concesión minera, o se encuentra dentro de el radio de un aeródromo, por ejemplo.
pero en ese sentido se requiere, por ejemplo, algún estudio específico, técnico y con autorización, si es en el caso de aeropuertos, con autorización del MTC, ¿no? Entonces, y si está superpuesto con comunidades campesinas, hacer ya un trabajo de gestión con la comunidad, pero te lo presentamos como una alternativa también de potencial. Entonces obtenemos un resultado como este, donde se identifican las potencialidades y las potenciales alternativas también, pero también requiere otro tipo de análisis con superposición, por ejemplo, de predios del Estado, de la SBN, porque también entra un tema de formalización, ¿no? Si se cuenta con predios del Estado en áreas que cumplen los criterios, ideal, ¿no? Entonces forma parte ya de tu evaluación para determinar ya la selección del área, ¿no? Si bien la información de la zonificación ecológica y económica puede estar en una escala quizás no tan detallada, pero sí te permite focalizar la intervención, ¿no? ¿Para qué? Para que luego tú puedas hacer ya proyectos al nivel de infraestructura, pero ella te dice dónde, ¿no? Ya te localiza, te espacializa, donde puedes desarrollar la acción, ¿no? Entonces, como vemos acá, ¿no? Se hace un cruce también con otras informaciones de fuente oficial, ¿no? Entonces podemos determinar, puede alimentar y sumar al análisis que se hace con respecto a la identificación de áreas óptimas de disposición final de residuos sólidos. Y a la fecha, ¿no? El estado de avance del proceso de zonificación a nivel nacional ya son 17 gobiernos regionales que cuentan con zonificación ecológica y económica, ¿no? Todo lo que vemos en azul son los procesos ya aprobados como ordenanza regional. Los que están verdes son los procesos como ordenanza municipal, provincial, ¿no? Que son, que son, que son los de color verde, y los amarillos los procesos como ordenanza municipal distrital, y otras que tienen opinión favorable del MINAM, y también en el ámbito del BRAE, ¿no? O sea, los que están en gris son aquellos procesos que se encuentran todavía en la etapa inicial, ¿no? En el caso de Loreto, ya se encuentra en la etapa inicial, están generando alguna información temática, siendo el departamento con mayor superficie a nivel nacional, ¿no? El Tumbes también ya está en proceso de generación temática, ¿no? Y en el caso de Apurímac también viene desarrollando sus estudios temáticos, ¿no? Este es el avance que hay a la fecha en los procesos de ZE a nivel nacional. Entonces, en conclusión, la ZE es un instrumento cuya construcción es gradual y flexible. Su objetivo está asociado a la focalización o territorialización de la política pública a partir de los objetivos estratégicos definidos en el Plan de Desarrollo Concertado. La ZE contribuye al mejor uso y ocupación del territorio. Y eso sería. Muchas gracias. Quedo atento a cualquier consulta. Muy bien, estimados. No sé si tuvieran alguna pregunta para realizar nuestro ponente, por favor. Si gustan, pueden hacerlo por el chat también. ¿Todo claro, señorita Ana Sofía? Perfecto. Muy bien. En vista que no hay preguntas, Tania Pinedo, sí, adelante, señorita.
Estimada Tania, ¿puedes hacer tu pregunta? ¿Qué tal? Buenas tardes, disculpe. Sí, tenía una consulta. Con respecto a la ZE, yo había entendido, bueno, en mis clases de la universidad, que esta es una herramienta, pero que no es obligatoria de cierta manera poder aplicarla al 100%, puesto que, bueno, sabemos que en el Perú existen diversidad de áreas, entonces muchas veces estas no están totalmente eh, catalogadas en la zonificación o no están usadas como se debería. Entonces, lo que yo he aprendido es de que esta es una herramienta que no se usa de manera obligatoria, pero también había leído que ciertas leyes establecen que se tiene que usar la zonificación económica y ecológica para poder establecer cierta actividad. Entonces, no me queda claro más o menos cuál es la posición de ambas. Esa es una pregunta. Y la siguiente es con respecto a, a los lugares de disposición de residuos sólidos final. Eh, este, para poder solucionar el tema de que no existen o no hay lugares, mejor dicho, dentro de Perú o de Lima en este caso, ¿no podría ser una solución poder bajar un poco los estándares para poder contener un poco más de lugares en un caso de emergencia? Porque ya eso está generando está perjudicando bastante en lo que es el ambiente. Ujú. Sí, con respecto a la primera pregunta, entendí sobre la obligatoriedad del uso de la ZE. Bueno, de acuerdo al reglamento, una vez culminada la zonificación ecológica económica es de uso obligatorio, ¿no? Sea por el sector público o privado. Eh, Ahora, uno ya entendiendo sobre los usos y aplicaciones de la zonificación a nivel nacional, los gobiernos regionales y locales han aplicado la zonificación eh, ecológica y económica en diferentes acciones y también contribuyendo a la instalación de proyectos de inversión pública, ¿no? De acuerdo al marco normativo, hay un uso obligatorio, pero ya es el mismo gobierno regional que toma la decisión de aplicar la zonificación ecológica y económica, ¿no? Pero te comento que en los casos de los gobiernos regionales a nivel nacional vienen aplicando la ZE y articulando también con otros instrumentos de gestión territorial, ¿no? Eso es uno. La segunda pregunta sobre la ubicación en residuos sólidos, bueno, la metodología es flexible, si bien se cumplen algunos criterios o parámetros, con la finalidad de no reducir las áreas que cumplen estas condiciones, las condiciones óptimas, se hace primero un análisis para determinar también otras alternativas de uso, ¿no? Con la finalidad de no restringir muchos espacios, ¿no? Porque si aplicamos todos los criterios de manera estricta, quizás nos quedaremos sin áreas óptimas para esta instalación de disposición final de residuos sólidos. Entonces, hacemos también no solo uno, sino dos tipos de análisis para poder determinar áreas u otras alternativas, ¿no? Y teniendo en cuenta también criterios que se puedan determinar en diferentes tipos de ámbitos, ¿no? No es igual hacer un análisis en ámbitos de costa y otros en sierra o en selva, ¿no? Porque en ámbitos andinos eh, que tienen un relieve mucho más montañoso, ¿no? Las pendientes son un poco más, ahí son un poco más de mayor accesibilidad y mucho más, y las pendientes pues son van desde empinado a extremadamente empinado, entonces, y los peligros los peligros naturales con respecto a remoción, tienen mucho mayor presencia, ¿no? Entonces,
ahí tenemos que jugar con los análisis también, ¿no? Es diferente analizar en ámbitos de relieve montañoso que en ecosistemas relacionados con ámbitos costeros, por ejemplo, ¿no? Pero la metodología tiene esa flexibilidad, ¿no? Sí, eso sería. Gracias, ingeniero. ¿Tienen alguna otra pregunta, por favor? Bueno, muy bien. En vista de que no hay más preguntas de nuestro público, no sé si, ingeniero Infantas, algún consejo, alguna última recomendación a nuestros postulantes, por favor. No, solamente agradecerles por su presencia y espero que lo que se ha brindado a partir de esta presentación breve sobre la zonificación ecológica y económica contribuye pues con sus actividades, ¿no? y con los trabajos que vienen desarrollando. Eso sería. Muy bien. Entonces, ingeniero Infantas, no le quitaba más su tiempo. La última, nada más, chicos, si pueden prender sus camaritas para tomar la foto de despedida con nuestro ponente. Y nuevamente agradecerles su participación en nuestro curso de extensión para universitarios. Bueno, a ver, a la cuenta de 3 se toma la captura. 1, 2, 3. La última. De acuerdo. Muy bien, ingeniero Infanta, muchísimas gracias por su participación. Listo, gracias. Buenas tardes. Bueno, estimados alumnos del CEU, con esto estamos concluyendo nuestra tercera sesión. Veo que de manera reiterativa me están pidiendo acerca de los videos, y sí, se está trabajando el material. Les pedimos un poco de paciencia. El día lunes deben de ya determinar la carga de los videos al aula virtual. Del mismo modo, todos los materiales que los ponentes nos puedan ir facilitando, los vamos subiendo al aula virtual a nuestro Moodle para que así ustedes puedan repasar lo que vienen aprendiendo. ¿Sí? Bueno, de mi parte, agradecerles por su asistencia y nuevamente haciendo anotación a esto. Recuerden, el sistema está constantemente viendo su participación y también estamos observando su asistencia, porque recuerden que hay una nota de esto, ¿sí? Eso sería todo. Muchísimas gracias por su asistencia y nos vemos el día lunes. Gracias.